Hola, bendiciones mis amados. Aquí estoy otra vez con un nuevo mensaje. Ay, como os digo siempre, cuando el Señor me pone algo, yo lo traigo rápido y lo comparto. Es un privilegio, como os digo siempre, de servir a Dios. De verdad es maravilloso servirle y poder compartir su palabra, las enseñanzas que Él me da, poder compartirlas con ustedes. Y así, como os digo siempre, todos aprendemos. Que el nombre de Dios sea glorificado. Somos ya 76 suscriptores. Que el Señor sea glorificado. Estoy súper contenta, emocionada de ver cómo las personas están apoyando el canal, de ver cómo las personas pues comparten el mensaje de Dios. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas y como nos está enseñando a todos juntos, pues vamos a crecer todos. De verdad os digo que un día nos vamos a ver en el cielo y vamos a poder abrazarnos entre todos para la gloria y honra del Padre. Mira, vamos a orar porque el Señor me ha dado un nuevo mensaje. Como os he dicho, oramos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor Dios Todopoderoso, vengo a presentar este momento, Señor, que voy a compartir tu palabra. Padre, inútil soy si no es por la gracia, si tú no pones, no derramas de tu gracia en mí, Señor. Sabes que nada puedo hacer ni nada soy. Por eso vengo a exaltar tu nombre, vengo a hacerte el autor de este mensaje y que seas tú el que llegue a los corazones y que puedas dar este mensaje, que este mensaje, Padre Santo, nos ayude a todos nosotros porque necesitamos de ti. Que tu nombre sea glorificado. Gracias por este privilegio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mira, vamos a la palabra. Mira, os vengo a hablar de algo impresionante, que es que Dios nos enseña a vivir para no hacer daño y para hacer el bien. Amén. Vengo a hablar, hay algo, escucha, lo he escrito todo aquí para hacer corto el mensaje. Amén. Es una enseñanza que yo recibí y lo vengo a compartir. Hay algo más volátil que un explosivo, más cortante que un cuchillo, más perforador que una bala. Es pequeña, pero puede producir un grave daño si se usa de manera equivocada. Es algo cuyo daño puede ser de tipo emocional, aunque también puede tener efectos físicos. Os hablo de la lengua esta que tanto usamos, que nos gusta decir las cosas. Se lo voy a decir, se va a enterar. Amén, la lengua, esta lengua. Una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero que los efectos pueden ser usados para el fin de transmitir buenas palabras o palabras hirientes. Mira, escucha, hay personas con doble lengua. Dicen esto acá, dicen lo otro allá. Amén. Pero yo quiero que sepamos que Dios prueba nuestra fe a través de nuestra lengua. Yo no lo sabía, que Dios prueba nuestra fe a través de nuestra lengua. ¿Qué hablamos? ¿Cómo lo hablamos? Dios prueba también nuestra fe ahí. Amén. La lengua es el arma más poderosa del mundo, más que una bomba nuclear. Pero de ella no se lleva a cabo una inspección muy cuidadosa. No cuidamos la lengua, a veces hablamos por hablar. Se lo he dicho todo y se lo ha merecido. Pues mira, yo te digo hoy que te voy a leer. Mira, llegamos a un psicólogo, llegamos a un sitio, llegamos tal y nos dicen, háblalo todo, habla todo, vete a esta persona y dilo todo. Y llegamos ahí y nos dicen que digamos todo. Y llegamos y decimos todo. Y es verdad que en este momento te sientes desahogado. Sientes, wow, pues se siente un peso menos. Pero mira, lo que no nos cuenta el mundo es lo que te voy a leer ahora. Mira, en el Proverbios 18:21, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, tú y yo, todo esto que vomitamos, todo esto que hablamos, seremos nosotros los que comeremos los frutos. Mira, a un bebé le lleva 2 años aprender a hablar. 2 años más o menos le lleva a un bebé a aprender a hablar. Y unos 50 años, unos 50 años nos cuesta aprender a callar esta boca.
50 años nos cuesta aprender a callar según las estadísticas. Hay personas que parecen tener dientes en la lengua y muerden al hablar para destruir a los demás. Y escucha, tú tienes que saber que todo lo que tú estás hablando, tú y yo estamos hablando para destruir al prójimo, para destruir a los demás. Las consecuencias las vamos a comer nosotros. Dice la palabra es clara. Y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Mira, te voy a leer, te sigo leyendo. Hay un dicho que dice, una lengua larga, muerte temprana. Lo que te estoy diciendo. Si eres de maldecir, hablar mal de los demás, ponerlos a parir, humillar, no sé qué, muerte temprana. Muerte temprana. Los que hacemos esto, si lo hacemos, muerte temprana. Otra cosa dice, no permitamos que nuestra lengua nos corte la cabeza. Luego nos dice, el depósito de la lengua se encuentra en el corazón. ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está en nuestros corazones? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos, porque no destruimos a la otra persona, sino que nos destruimos a nosotros mismos. Escucha lo que también dice aquí. Aunque los pies resbalen, nunca se lo permitas a la lengua. El que guarda su lengua, guarda su alma. Los que guardan su lengua, guardan su alma. A la lengua y a la serpiente hay que temerla. En caso de duda, ten la lengua muda. En caso de que estemos dudando, mejor no hablar. Porque a veces nos toca hablar y nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar. Pero tenga en cuenta que cuando hablamos mucho, las consecuencias las vamos a comer nosotros. Porque muchas veces el enemigo manda a una persona para venir a mantener una conversación y la idea es sacarte información. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí te pones a hablar, viene como a arrancar el motor y luego el motor ya funciona solo. Y tú y yo, que hablamos mucho, al final comemos nosotros las consecuencias. O sea, muchas veces lo que tú no has dicho una persona viene a empezar una conversación y tú acabas hablando y tú quedas mal. ¿Por qué? Porque has hablado más de la cuenta. Porque hemos hablado más de la cuenta. Amén. La lengua, aunque no tiene huesos, los quiebra. Y con esto nos damos cuenta que lo más peligroso en este mundo es la lengua. Nosotros controlamos la palabra, no pronunciada. Controlamos la palabra no pronunciada. Mas la pronunciada nos controla a nosotros. Cuando tú ya has dicho algo, ya no hay vuelta atrás, ya lo has dicho, los oídos ya lo han escuchado, las personas ya se han quedado con esto. La lengua nos identifica. La lengua dice quiénes somos, tu manera de hablar, tu forma descubre quién eres. Así que si no quieres que te descubran y quieres mantener, estate callado. Hablemos delante de Dios. El Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados y yo os haré descansar. Tú y yo que queremos desahogarnos, vamos a hacerlo delante de Dios. Que cuando Dios nos escucha nos va a dar una solución. No vayamos a hablar por hablar. ¿Por qué? Porque el mundo no nos va a perdonar las palabras que decimos. La palabra es clara. Dice, el que ama la lengua, el que mucho habla, comerá de sus frutos. Mira, en el libro de Santiago dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. O sea, las naves son enormes, conocemos enormes naves, barcos grandes, pero que tienen un pequeño timón que
el capitán lo lleva donde quiere, a la dirección que quiera. También la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero que puede ser usado para herir o para transmitir paz. Mira, Santiago 3:9 dice: con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No te olvides de que Dios prueba tu fe, Dios prueba mi fe a través de la lengua. A través de lo que tú y yo hablamos, Dios prueba nuestra fe. Por eso el Señor nos viene a advertir hoy de guardar nuestra lengua. Mira, el Salmos 43:4 dice: estaré al altar, amén, delante de mi Padre. Estaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo. Y te alabaré con carpa, oh Dios mío. Alabemos a Dios. Mira, no hay mejor cosa que alabar a Dios. Si alabamos a Dios, también hablemos cosas buenas para los demás. Mira, hay 5 factores que aprendí de la enseñanza. 5 factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar. 5 cosas. La primera, si queremos, eso nos servirá para refrenar nuestra lengua. Tú y yo que hablamos tanto, esto nos servirá para refrenar nuestra lengua, porque Dios siempre nos da un método, Dios siempre nos da un medio para ayudarnos. Y Dios nos dice, primero, que sepamos de que todo lo que tú y yo hablamos, sea bueno o malo, los frutos los vamos a comer nosotros. Y que de la misma boca no podemos alabar a Dios y de la misma boca maldecir a la creación de Dios, a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Mira, te voy a leer los 5 factores. El primero es, ¿a quién hablamos? Tenemos que mirar a quién le estamos hablando. Amén. Eso es importante. 1. El segundo factor, ¿de quién hablamos? Tenemos que comprender de quién estamos hablando, porque muchas veces hablamos de más. ¿De quién hablamos? El tercer factor es, ¿cómo hablamos? Tenemos que cuidar cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo hablamos. El cuarto factor es, ¿en qué momento hablamos? Tenemos que saber en qué momento, de qué estamos hablando, dónde estamos hablando y de qué estamos hablando. Es importantísimo que lo sepamos, porque si no sabemos de qué hablamos, vamos a hablar de todo menos de lo que en realidad toca hablar. Y el quinto factor es, ¿dónde hablamos? ¿Dónde hablamos? Esos 5 factores son los que el Señor nos da para aprender a hablar. Mira, no es hablar. Es tener estos 5 factores en cuenta. ¿A quién hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿En qué momento hablamos? ¿Y dónde hablamos? Amén. Estos 5 factores son importantísimos tenerlos en nuestras vidas, porque nos van a ayudar muchísimo a refrenar nuestra lengua. Mira, la palabra de Dios nos manda hoy, aquí también estaba leyendo antes, en el Proverbios 11:32. En el Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. La boca del justo producirá sabiduría. Siempre oro para que el Señor nos llene de sabiduría. A la hora de hablar, a la hora de todo, necesitamos la sabiduría de Dios, porque estamos justificados por Cristo. Cristo dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo no andemos ahí metiendo la pata de cualquier manera. El Señor nos da medios para que sepamos hablar, para que sepamos actuar, para que la gente identifique a Dios a través de nosotros. Jesús murió en la cruz para que seamos justificados. Jesús murió en la cruz para que tú y yo no seamos un don nadie.
Por eso dice la palabra, la boca del justo, que es justificado por Cristo. ¿Quieres saber hablar? Recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Mira, los fariseos y los publicanos, cada vez que venían a hablarle a Cristo, ¡aleluya!, les daba cada respuesta que se quedaban mudos. Jesús sabe hablar. Jesús nos va a dar palabra de sabiduría. Porque él, cada vez que venían a atacarle con trampas, cada vez que mandaba el diablo a sus siervos para sonsacarle palabras, a ver si caía en una, a ver si... Él respondía con tanta sabiduría y tranquilidad que se quedaban mudos y decían, no hay manera de atraparle. Este es el Jesús que nos justificó. Es el que, si tú le recibes hoy, te va a enseñar a hablar. Esto no lo podemos conseguir solos. No pienses que tú y yo podemos conseguir esto solo. No podemos. Somos débiles. El mundo nos dice que hablemos todo, que si te hacen esto, tú también devuelvas. Entonces no podemos conseguirlo tú y yo porque Dios tiene otros principios. Dios dice que vayamos a Él cuando estamos cargados, que le hablemos a Él cuando estamos cargados. Él va a llevar nuestras cargas. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Todo está consumado. Solo tenemos que ir a Él a pedirle perdón, a humillarnos y que Él nos llene de sabiduría. Esto es lo que Dios estaba diciendo hoy, que yo os diga. Es la enseñanza que el Señor me había puesto. No hablemos por hablar. No nos pongamos a hablar. Que tengamos sabiduría, que hablemos con sabiduría. Porque la palabra no pronunciada la controlamos, pero la que ya está pronunciada ya no la podemos controlar porque ya está dicho. Y lo que hablamos nos descubre delante de las personas. Muchas veces decimos algo, luego pedimos perdón, pero nos damos cuenta que con el tiempo, cuando pasa algo, la persona nos lo recuerda. No recuerdas que dijiste tal, pero yo te dije que me perdones. Sí, pero lo dijiste. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Por eso vengo hoy a animarte, que recibas al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, para que Él nos enseñe a hablar, que nos llene de sabiduría. Oro por ti para que el Señor te llene de sabiduría, nos llene de conocimiento y que su nombre sea glorificado. Recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Recibe al Espíritu Santo. Dile, Señor, yo quiero saber hablar. Fausta ha dicho que yo lo puedo conseguir. Fausta también está aprendiendo a saber hablar, porque hablamos de más y hablamos cosas que no. Muchas veces luego nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Así que si quieres aprender a hablar, pide ayuda al Señor Jesús. Que su nombre sea glorificado, que el Señor te bendiga muchísimo. No olvides suscribirte, que ya somos 76. Muchísimas gracias por escuchar el mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Amén y amén.